Hola, profe, esta es la práctica número 4 de electricidad. Mi nombre es Laura Valentina Huilca Mejía. Los conceptos físicos que utilizamos en esta práctica fue la ley de Coulomb. Esta ley nos dice que se emplea para áreas físicas y sirve para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas que se encuentran en reposo. También utilizamos otro concepto físico que es el campo eléctrico. El campo eléctrico es una cantidad vectorial que existe en un punto en el espacio. Utilizamos el potencial eléctrico, otro concepto físico, que es un punto en el espacio y es una magnitud vectorial. Y esto nos permite obtener una medida del campo eléctrico. Utilizamos el concepto físico de la corriente eléctrica, que es el flujo de cargas eléctricas que van a atravesar un conductor eléctrico en una unidad de tiempo. A ver en dónde se aplicaron los distintos conceptos físicos, sus magnitudes en cada uno de los experimentos y también los datos que recolectamos para poder realizar los distintos cálculos. Entonces, en el primer simulador nos indicaba que un globo con una carga negativa se ve atraída al suéter que tiene carga positiva, pero no se atrae acá la columna a las cargas iguales a él. Es decir, las cargas diferentes se van a atraer y las cargas iguales se repelen. Aquí, ¿qué concepto físico utilizamos? Utilizamos la ley de Coulomb, que nos dice que para que dos cargas con una magnitud definida se va a predecir la magnitud de la fuerza con la que se van a atraer o repeler. Las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen, es decir, se atrae positivo con negativo. Esta magnitud de la fuerza va a depender de la cantidad de carga que tengan estos objetos. Y hay que saber que la fuerza que va a atraer o repeler a los dos objetos se le conoce como la fuerza eléctrica. Luego, en el segundo simulador, pudimos ver cómo esta pila de color negro tiene carga positiva y atrae a todas las cargas negativas, pero a las positivas no. Esto también puede ser explicado por la ley de Coulomb. En nuestra tercera pregunta abrimos otro simulador para ver para poder sacar la constante de Coulomb. Entonces, aquí anotamos el valor de cada carga. Teníamos dos cargas. Yo lo transformé de microcoulombs a columpios. Aquí yo tomé la decisión de que una carga sea negativa y la otra positiva. Entonces se separaron las dos cargas y se midió la distancia. La distancia entre las dos cargas va a ser 5 centímetros, que posteriormente hay que transformarlos a metros. Y este viene a ser nuestro radio. Aquí se observa que estas cargas no tienen la misma carga, es decir, una es negativa y una es positiva, por lo cual se van a atraer, por lo cual las personas tratan de separar las cargas. Aquí nos pide que anotemos la fuerza de interacción entre las dos cargas. La fuerza de interacción entre las dos cargas va a ser exactamente lo mismo, pero una va a ser negativa y una va a ser positiva. Al ser cargas con signos opuestos, vienen a tener una fuerza de atracción, la cual tendrá un signo negativo. Por eso vamos a utilizar la fuerza con un signo negativo. Entonces aquí ponemos la fórmula de Coulomb y aquí nos pide la constante de Coulomb. Entonces despejamos la constante de Coulomb y ya tenemos todos los datos, tenemos la fuerza, tenemos el peso de cada carga y también el radio. Y se obtiene que la constante de Coulomb va a ser 8,9 por 10 a la 9. En conclusión, podemos decir que la constante de Coulomb no va a ser universal, que esta va a depender del espacio en donde se encuentre. En nuestra otra pregunta, aquí vamos a ver cómo se aplican los conceptos físicos del campo eléctrico. La distancia que existe entre el sensor y la carga es 290,7 centímetros. ¿Cómo obtuve este valor? Referencia a los 4 últimos dígitos de mi código de estudiante. Y el campo eléctrico 0,97, esta lo obtuve que ya me dio el simulador. Posteriormente nos dice que encontramos el valor de la superficie equipotencial y esto igual ya me da el simulador. Nos dice que nosotros calculemos el campo eléctrico y también
el potencial eléctrico y luego calculemos los errores porcentuales considerando los valores reales como los que me dio en el simulador. Entonces, esta es la fórmula del campo eléctrico. Yo calculé y a mí me dio el campo eléctrico de 1,0 y daba como valor 0,97. Entonces tenemos un error porcentual del 3%, que no es un error grande, por lo cual nos indica que los valores que yo obtuve se acercan a los valores reales del simulador. Entonces, del potencial eléctrico, vi la fórmula y saqué mi potencial eléctrico, que es 3,0, y el potencial eléctrico que me daba el simulador era de 2,9. Entonces, el error porcentual me daba igual del 3%, lo que nuevamente nos indica que no es un valor tan grande, que es un valor que se acerca más a cero, por lo cual el valor del potencial eléctrico que yo obtuve se acerca al valor real del simulador. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Fue crear el circuito, luego anotamos el voltaje de la batería y la resistencia interna que tenía esta. El voltaje de la batería era 10 voltios y la resistencia interna era 10 igual. Aquí se ajustó la resistencia R1 a un valor igual a los 3 primeros dígitos de mi código de estudiante. Cuando se encuentra abierto, el voltaje es de 10 y cuando se encuentra cerrado es de 6,79. La corriente que va a atravesar va a ser de 0,32 amperios. Y por último nos dice que calculemos el valor de la resistencia interna R1. Y que entonces aquí está la fórmula, luego despejamos R1, la resistencia interna y obtenemos que el voltaje es de 9,5 ohms. Y entonces podemos decir que el error porcentual es de 5%, por lo cual podemos decir que los valores obtenidos se acercan a los valores reales. Mis fuentes de error fue al momento de aplicar correctamente las fórmulas. ¿Cómo se aplica esto en biotecnología? Las geobacterias son bacterias anaeróbicas que emplean metales para poder respirar y así obtener energía, por lo cual son capaces de transferir electrones a numerosos metales y también son capaces de transferir electrodos. Entonces aquí podemos observar cómo se va a transferir la energía y cómo podemos observar en seres vivos los conceptos físicos que pudimos aplicar hoy en esta práctica.